Hay decisiones que, vistas con el paso del tiempo, parecen difíciles de entender. Decisiones que hoy nos resultan incomprensibles, injustas o incluso absurdas. Pero casi nunca lo fueron cuando se tomaron. La mayoría nacieron en momentos de caos, de incertidumbre, de miedo a que todo se desordenara. Y en ese contexto, imponer límites, crear normas o trazar líneas parecía razonable, incluso necesario. El problema no es ese primer paso. El problema aparece cuando una solución pensada para un momento concreto se convierte en algo definitivo. Porque entonces deja de ser una respuesta y empieza a ser una carga. Hoy, en Proyecto Umbral, vamos a hablar de eso. De decisiones históricas que buscaban poner orden y acabaron generando problemas que duraron décadas, siglos, o que todavía siguen ahí. No para juzgarlas desde el presente, sino para entender por qué los seres humanos tendemos a hacer esto una y otra vez. Para ello me acompaña Daniel Soriano, historiador y analista histórico, especializado en historia social y política. Daniel, cuando miramos atrás y vemos estas decisiones, ¿crees que solemos cometer un error al analizarlas desde la comodidad del presente? Muchas veces sí, porque olvidamos algo fundamental, que casi todas esas decisiones se tomaron pensando que eran la mejor opción disponible en ese momento. No eran ideas improvisadas ni caprichosas. Eran intentos de controlar una situación que parecía a punto de desbordarse. Es interesante eso que dices, porque tendemos a pensar en la historia como una sucesión de grandes errores, cuando en realidad, muchas veces, lo que vemos son soluciones que funcionaron durante un tiempo, pero que nunca se revisaron. ¿Dirías que el verdadero problema no es la decisión inicial, sino la incapacidad de replantearla cuando el contexto cambia? Exactamente. El ser humano es muy bueno creando sistemas para poner orden. Lo que se nos da peor es aceptar que ese orden tiene fecha de caducidad. Cuando hablamos de decisiones históricas que buscaban poner orden, muchas veces imaginamos algo muy lejano. Grandes despachos, mapas, tratados. Pero al final, la lógica detrás de esas decisiones no es tan distinta de la que usamos hoy en día en situaciones mucho más pequeñas. Daniel, ¿qué es lo primero que suele empujar a una sociedad, o a quienes deciden por ella, a imponer orden de forma rápida? Normalmente es la sensación de que algo se está descontrolando, no tanto el caos en sí, sino el miedo a que ese caos vaya a más. Cuando una situación empieza a percibirse como inestable, aparece una urgencia muy humana, hacer algo ya. Y en ese contexto poner límites claros, crear normas o trazar líneas da una sensación inmediata de control. Esa sensación de control es interesante, porque no siempre implica que el problema esté resuelto, pero sí que parece que está contenido. ¿Dirías que muchas decisiones históricas se toman más para calmar ese miedo inmediato que para pensar en las consecuencias a largo plazo? Sí, completamente. Y no porque nadie sea ingenuo o irresponsable, sino porque pensar a largo plazo requiere algo que casi nunca sobra en esos momentos: tiempo. Las decisiones de este tipo suelen tomarse cuando el margen de maniobra es pequeño, cuando hay presión social, política o incluso emocional. En ese escenario, la prioridad no es crear el sistema perfecto, sino evitar que todo se venga abajo. Es curioso, porque visto así, muchas de esas decisiones parecen incluso comprensibles. No suenan a errores, sino a intentos razonables de ganar estabilidad. Pero ahí aparece algo que mencionabas antes, la idea de lo provisional. ¿Qué ocurre cuando una solución pensada como temporal empieza a tratarse como si fuera definitiva? Ocurre algo muy humano otra vez. Una vez que una decisión empieza a funcionar, aunque sea parcialmente, se genera una resistencia enorme a cambiarla. Revisarla implica reconocer que quizá no era tan buena como creíamos, o que el contexto ha cambiado, y aceptar eso no siempre es fácil, ni para los individuos ni para las sociedades. De alguna manera, es como si el miedo inicial al caos se transformara en otro miedo distinto, el miedo a desordenar lo que ya está establecido, aunque ese orden empiece a generar nuevos problemas. Exacto, y ahí es donde muchas decisiones históricas cruzan ese umbral del que hablábamos. Dejan de ser una solución y se convierten en una estructura que ya nadie se atreve a cuestionar, aunque sus efectos empiecen a ser claramente negativos. Y supongo que, en ese punto, la pregunta ya no es si la decisión fue buena o mala en su origen, sino por qué seguimos manteniéndola tanto tiempo después. Hasta ahora hemos hablado del impulso inicial,
el miedo al caos, la urgencia por poner orden, pero me gustaría bajar esto a tierra. Cuando miras la historia con perspectiva, ¿en qué tipo de decisiones se repite más este patrón? ¿Dónde ves más claro ese paso de solución necesaria a problema duradero? Se repite sobre todo cuando las decisiones afectan a grandes grupos de personas y se toman desde arriba. Piensa en fronteras, en leyes pensadas para estabilizar territorios, en repartos administrativos que, sobre el papel, resolvían un conflicto inmediato. En el momento en que se aplican, muchas veces funcionan, reducen tensiones, simplifican realidades complejas, hacen que todo parezca más manejable. El problema aparece cuando esa simplificación se mantiene demasiado tiempo. Simplificar una realidad compleja. Suena muy razonable, pero también muy peligroso. Lo es porque toda simplificación deja cosas fuera. Cuando trazas una línea para ordenar, inevitablemente estás ignorando matices, identidades, intereses, dinámicas locales, y al principio eso no se nota demasiado, porque la prioridad es otra. Pero con el paso de los años, esas partes ignoradas no desaparecen, se acumulan. Es como si el problema no estuviera en la decisión en sí, sino en todo lo que decide no ver. Exactamente. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconocerlo, porque admitir que esa decisión ya no funciona implica aceptar que el orden que construimos también genera caos, solo que de otra forma. Ahí entra algo que me parece clave. Muchas de estas decisiones no solo se mantienen por inercia, sino porque cuestionarlas amenaza la estabilidad de quienes viven dentro de ese sistema. ¿Crees que, en cierto punto, mantener una solución obsoleta se convierte en una forma de autoprotección colectiva? Sí, totalmente. Cambiar una decisión histórica no es solo cambiar una norma o una frontera, es reabrir heridas, revisar acuerdos, admitir responsabilidades, y eso genera un miedo distinto al miedo inicial al caos. Es el miedo a que tocar lo establecido empeore aún más la situación. Entonces nos encontramos en una especie de paradoja. El orden que se creó para evitar el caos termina produciendo tensiones, pero el miedo a perder ese orden impide corregirlo. Esa es una de las grandes trampas históricas. Muchas sociedades quedan atrapadas ahí durante décadas o siglos, no porque no vean el problema, sino porque el coste de cambiar parece, en apariencia, demasiado alto. Y mientras tanto, ese coste no desaparece, solo se desplaza. Se convierte en conflictos latentes, desigualdades estructurales, tensiones que se heredan de generación en generación. Exacto. Por eso, cuando juzgamos estas decisiones desde el presente, a veces nos preguntamos cómo fue posible no ver las consecuencias. Pero la pregunta más interesante no es esa. La pregunta es ¿por qué, aún viéndolas después, seguimos repitiendo el mismo patrón? Porque al final no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de una forma muy humana de relacionarnos con el orden, con la incertidumbre y con el miedo a admitir que algo que nos dio seguridad durante un tiempo, quizá ya no nos la da. Y aceptar eso exige algo que rara vez nos resulta cómodo, asumir que el orden también necesita revisarse. Escuchándote, da la sensación de que este patrón no pertenece solo a la historia con mayúsculas. Es algo que también se repite a pequeña escala, en organizaciones, en comunidades, incluso en decisiones personales. ¿Crees que tendemos a aferrarnos a ciertas soluciones simplemente porque, en algún momento, nos dieron estabilidad? Sí, y creo que es una tendencia muy profunda. Cuando algo nos protege durante un periodo difícil, le atribuimos un valor que va más allá de su utilidad real. No lo vemos solo como una solución, sino como una garantía. El problema es que las circunstancias cambian, pero esa sensación de seguridad permanece, aunque ya no esté justificada. Es como si confundiéramos estabilidad con inmovilidad. Mientras todo siga más o menos en pie, preferimos no tocar nada, incluso cuando empiezan a aparecer grietas. Exacto, y cuanto más tiempo lleva en pie una estructura, más difícil resulta cuestionarla, porque ya no es solo una decisión, es parte de la identidad de quienes viven dentro de ella. Revisarla se percibe casi como una amenaza personal o colectiva. Eso explica por qué muchas veces el debate no gira en torno a si una decisión sigue siendo útil, sino a lo que simboliza. Cambiarla no se vive como una mejora, sino como una pérdida. Sí, y ahí es donde la historia nos ofrece una perspectiva valiosa. No para señalar culpables, sino para recordarnos que el orden no es algo fijo. Es una herramienta. Cuando olvidamos eso, corremos el riesgo de convertir soluciones en límites.
Y quizá por eso resulta tan incómodo revisar ciertas decisiones. Porque hacerlo implica aceptar que el contexto ha cambiado y que nosotros también deberíamos cambiar con él. Exactamente. La historia no nos dice qué decisiones debemos tomar hoy, pero sí nos muestra qué ocurre cuando dejamos de preguntarnos si lo que funciona sigue funcionando de verdad. Al final, entender estas decisiones históricas no consiste en juzgarlas desde el presente, sino en reconocer algo muy humano, que el miedo al caos puede llevarnos a crear órdenes que, con el tiempo, nos acaban encerrando. A veces, cuando miramos atrás, imaginamos la historia como una sucesión de grandes decisiones tomadas con absoluta seguridad, como si quienes las tomaron supieran exactamente lo que estaban haciendo. Pero la realidad suele ser mucho más sencilla y mucho más humana. La mayoría de esas decisiones no nacieron de la certeza, sino de la urgencia, de la necesidad de sostener algo que parecía a punto de romperse. Y en ese contexto, elegir rápido, simplificar y poner límites no era una opción cómoda. Era la única que parecía posible. Quizá por eso resulta tan fácil juzgarlas desde aquí, porque ya conocemos las consecuencias. Pero lo difícil no es señalar lo que salió mal después. Lo difícil es reconocer que en el mismo lugar y con la misma información, probablemente muchos habríamos decidido algo parecido. La historia no está hecha solo de errores o aciertos, está hecha de intentos, de personas que buscaron orden cuando el caos parecía insoportable, y que no siempre pudieron prever hasta dónde llegaría esa decisión. Tal vez por eso, mirar estas decisiones con distancia no debería servirnos para juzgar el pasado, sino para observar el presente con un poco más de cautela, para preguntarnos cuántas de las soluciones que hoy nos tranquilizan podrían estar convirtiéndose, sin darnos cuenta, en los límites de mañana.